Hola chicos, buen día. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buen día. ¿Cómo me copian? ¿Se lo escucha bien, doctor? Perfecto. ¿Cómo les ha ido en su primera clase? Bien nomás, ¿no? Bien nomás. Buen día, Paola. Buen día. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, por favor, no olviden registrarse. Buen día, Gabriela. ¿Cómo estás? Buen día. No olviden registrarse, por favor, en el chat. Ya saben. Buen día a todos. Vamos a empezar. ¿Quién podría hacernos una rememoración de lo último que estuvimos hablando en clase, chicos? ¿Cuál es el tema que estuvimos abordando? ¿Nadie se acuerda? Noción de nulidad, doctor. Muy bien. ¿Qué logramos hablar de las nociones sobre la que está dentro del tema de ineficacia de los contratos, cierto? ¿Qué logramos decir sobre la nulidad? ¿Cuántas clases se conoce en nuestro Código Civil sobre ineficacia de los contratos? ¿Alguien se acuerda? Nadie. El feriado nos ha afectado, ¿cierto? 3, doctor. ¿Cuáles son esos 3, Gabriela? Buen día. ¿Cuáles son esas 3 formas de ineficacia de los contratos? Si no me equivoco, era invalidez, anualidad, algo así, doctor. ¿Ya? ¿Quién más se acuerda algo? Perdón, doctor. ¿Quién más se acuerda algo? A ver, mientras se conectan todos, vayamos recordando un poquito con este pequeño cortito documental para entrar en materia. Para ello voy a cortar mi micrófono para dar lugar al audio del documentalcito. Ahí va. Escuchen por favor con atención. Estudiaremos las diferencias entre 3 figuras que tienden a confundirse: la nulidad, la revocación y la rescisión. La nulidad es una sanción que la ley impone a quien realiza un acto jurídico sin cumplir con alguno o algunos de los requisitos de validez y consiste en privar a éste de los efectos que se hubieran producido. Hay que recordar que los requisitos de validez son 4. El acto jurídico debe de ser celebrado por personas capaces. Sus voluntades deben de estar libres de vicios. Los vicios de la voluntad son 4: error, dolo, mala fe y violencia. El tercer requisito de validez es el objeto, motivo o fin lícito, es decir, ese hacer, no hacer o dar a que se comprometen debe de ser lícito. Y finalmente, el acto jurídico debe de cumplir con la forma que la ley establece. Si no se cumple con alguno o algunos de estos requisitos, entonces procede pedir la nulidad del acto jurídico, que tiene por finalidad
volver las cosas al estado que tenían antes de la celebración del acto, en el caso de que se pueda, porque no siempre se pueden destruir los efectos de un acto jurídico que se declara nulo. El ejemplo sería cuando se decreta la nulidad del matrimonio. En el caso de bigamia, lógicamente se va a anular el segundo matrimonio, pero si hubo hijos en esos efectos jurídicos se van a conservar, es decir, esos hijos, tanto del segundo como del primer matrimonio, si los hay, tendrán los mismos derechos, estarán en igualdad de circunstancias. No se puede negar la existencia de los hijos del segundo matrimonio. Tenemos también a la rescisión, que es un acto jurídico unilateral, es decir, realizado por una sola persona, por el cual se le pone fin a otro acto jurídico bilateral. Por ejemplo, una persona que decide rescindir un contrato, que el contrato es un acto jurídico bilateral, requiere de 2 o más personas. Ese acto jurídico debe de ser plenamente válido, y esta es una diferencia con la nulidad, donde la nulidad, como ya lo mencionábamos, falta uno o varios de los requisitos de validez. En el caso de la rescisión no. Se trata de un acto jurídico plenamente válido, cumplió con los requisitos de validez. Sin embargo, se le pone fin por incumplimiento culpable en el acto jurídico que es imputable a una de las partes. Es decir, lo que caracteriza pues a la rescisión es el incumplimiento. Por ejemplo, en un contrato de trabajo donde el trabajador decide maquillar, decide adornar, digámoslo así, su currículum y atribuirse capacidades o facultades que no tiene, surge para el patrón, en este caso, la facultad de rescindir el contrato porque no está cumpliendo el trabajador con las obligaciones a que se comprometió, por haber mentido desde el principio en sus habilidades y capacidades. Igual cabría en cualquier otro contrato que se les ocurra, por ejemplo, cuando el arrendatario no está cumpliendo con el pago de las rentas, procede pedir la rescisión del contrato. Finalmente, tenemos a la revocación, que puede ser un acto jurídico o unilateral o bilateral, en el cual también se le pone fin a otro acto jurídico que también, al igual que en la rescisión, es plenamente válido, pero se pone fin en este caso por razones de conveniencia y oportunidad, que pueden ser catalogadas así por una sola parte, cuando sea unilateral, o bien apreciadas en forma objetiva por ambas, según sea el caso. Es decir, les conviene ponerle fin a el contrato. De los actos jurídicos que son revocables, tenemos al testamento. Recuerden que el testamento se otorga en atención a las relaciones afectivas que tenemos con las personas. Por ejemplo, el testador decide declarar como heredero en su testamento a su esposa, a sus hijos, pero si las relaciones con estas personas posteriormente se ven afectadas, entonces el testador en cualquier momento podrá otorgar otro testamento y automáticamente quedará revocado, quedará sin efecto el anterior. En el caso de un poder o mandato también puede suceder lo mismo. Es decir, como el poder se otorga a una persona en atención a la confianza que yo le pueda tener, si esa confianza se quebranta, por ejemplo, si yo le pierdo la confianza a mi apoderado, entonces puedo revocar el poder que le otorgué. También se pueden revocar los nombramientos en el caso de las sociedades mercantiles, en el caso de las empresas, los nombramientos de administradores, los nombramientos de gerentes. También a veces suele suceder que sea por pérdida de confianza, porque no haya efectividad en la persona respecto del cargo, o porque no se estén dando los rendimientos en el cargo y se decide revocar a esa persona. Entonces, recapitulando, la nulidad se puede solicitar cuando no se cumpla con alguno o algunos de los requisitos de validez. Si el acto jurídico no cumple con alguno o algunos
de los requisitos de validez, procede pedir la nulidad. Si en el acto jurídico, en el contrato, incumplió alguna de las partes con sus obligaciones, procedería la rescisión. Y finalmente, si por cuestiones de conveniencia y oportunidad, porque cambiaron las relaciones afectivas en el caso del testamento, porque se perdió la confianza en el caso del poder, o porque no se están rindiendo los resultados esperados en el caso de ciertos nombramientos en una empresa, procederá la revocación. Bien. Ya nos acordamos ahora, México con residencia en Metepec. chicos, ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? ya nos acordamos o nada. Creo que estamos completos. Sí, doctor. Abordamos o quedamos en el abordaje del tema de ineficacia de los contratos. Vimos como tema anterior eficacia e interpretación de los contratos. Establecimos desde los requisitos de validez de los contratos que son reconocidos por nuestro Código Civil, ¿cierto? Establecimos algunos elementos accidentales en la doctrina civil que sí los utilizamos en el contrato, la condición, el término, la cláusula penal, la seña y todo aquello. Establecimos cómo deben configurarse las cláusulas y qué cláusulas se deben evitar, como las ambiguas, las de doble o más acepciones, y cómo es que el juez debe interpretar, llegado el momento de una controversia judicial, esos contratos. Y ahí vimos las teorías, ¿cierto?, de interpretación, la subjetivista, la objetivista y la teoría de la imprevisibilidad. Ahora nos toca abordar el tema de la ineficacia de los contratos y empezamos viendo, si se acuerdan, empezamos viendo la nulidad de los contratos. ¿Cierto? La nulidad de los contratos. En el documental que ustedes acaban de ver de 5 minutos, que es en revisión de la legislación argentina, precisamente para hacer un juego con la legislación comparada, la doctrina civil reconoce estas 6 formas de ineficacia de los contratos, ineficacia jurídica. Nuestro Código Civil, habíamos dicho, que reconoce ¿cuántas formas? 4 formas. La nulidad, la anulabilidad, la rescisión y la resolución de contratos. ¿Sí? 4 formas de ineficacia de los contratos están reconocidas por nuestro Código Civil. Lo otro, si bien está reconocido por la doctrina civil, se da precisamente cuando se presenta en alguna de las formas del contrato alguna causal de revocación, ¿sí?, ante algún incumplimiento o alguna falencia en este tipo de contratos. ¿Ya? Pero nuestro Código Civil reconoce estos 4. Y vamos abordando, si ustedes se acuerdan, la nulidad. Y coincidentemente con lo que acabamos de ver en el documental, la nulidad, si bien es una de las formas de ineficacia de un acto jurídico, les había dicho que la vamos a equiparar con el 0. El 0 ¿tiene algún valor? Les había preguntado. No, doctor. No, doctor, no tiene. El 0 por sí solito no tiene ningún valor. Si le aumento un número delante,
digamos un 1, adquiere un valor. Sí, claro. Exactamente. Si multiplico algún número por 0, la respuesta siempre va a ser 0. Cero. Exactamente. Entonces, cuando hablemos de nulidad, tenemos que identificar plenamente que la nulidad es aquel acto jurídico sin valor legal, porque éste carece de las condiciones o los requisitos imprescindibles para su validez. ¿Ya? Incumple con la concurrencia de los requisitos que le van a dar la validez al contrato. Sean estas de fondo o de forma, y quiero que me escuchen bien. ¿Se acuerdan cuando vimos el requisito de la forma en los contratos en el ámbito civil? El artículo 491 de este Código Civil, les había dicho, tiene que ser famoso entre ustedes en materia de contratos, porque nos va a quitar toda duda, para no precisamente elaborar contratos que estén viciados de nulidad. Y uno de los ejemplos más típicos es el contrato de anticrédito. Toda vez que al estar previsto en el artículo 491, que nos dice qué documentos deben hacerse por la forma en el formato de documento público, el no cumplir ese requisito imprescindible y necesario, prácticamente, ¿sí?, denota la nulidad de ese contrato. Y lo dice, ¿no? Es una forma o una de las formas de ineficacia de un acto jurídico, en este caso el contrato, como consecuencia o resultado de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellos de fondo o sean de forma. Cuando un contrato carezca de uno o más requisitos previstos en nuestro Código Civil que le van a dar la validez, lógicamente vamos a hablar de nulidad. Y hay que ponerle especial atención a este tema. ¿Por qué? Porque no se olviden que en nuestros despachos jurídicos, allá donde ustedes ya próximamente van a ejercer, ya siendo independientes o dependientes, van a depender de los cuidados que se tomen, especialmente en el contrato. Porque puede resultar un gran perjuicio para sus clientes o para las instituciones que ustedes asesoran, ¿cierto? Asesoran. ¿Ya? La fórmula es bien fácil. Voy a viciar de nulidad un contrato. Le voy a quitar la eficacia legal a ese acto jurídico el momento que no contemple los requisitos de validez de un contrato. Consentimiento, objeto, causa, forma y capacidad. Si yo no respeto la forma, reitero, estoy viciando de nulidad ese contrato. Porque el 491 me está diciendo qué contratos debo hacer en documento público y el 492 me está diciendo indistintamente cuáles puedo hacerlos en formato público o en formato de documento privado. Si dentro del objeto del contrato que me pide además que debe ser lícito y debe ser determinable o realizable, así como la causa, no contemplo la licitud o el carácter realizable, estoy viciando de nulidad ese contrato. Y eso conlleva perjuicio a los intereses que persiguen nuestros clientes, los interesados o en su caso las instituciones a las que voy a asesorar. De ahí que les pido, por favor, poner especial atención en este tema. ¿Ya? Ahora bien, en otra acepción sobre la nulidad, vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión, fíjense, de ciertas formas o requisitos
¿ya? De ciertas formas o requisitos, ¿cierto? Ahí voy a poner, ahí. Indispensables para considerarlo como válido. En otras palabras, nos está diciendo lo mismo. ¿Sí? Se ha omitido. No es respetado la forma, no es respetado el objeto, no es respetado la capacidad, ¿cierto? Que me exige el Código Civil para configurar un contrato. Lo que estoy haciendo es viciarlo de nulidad. Y el vicio de nulidad prácticamente lo que va a hacer es quitarle el valor legal a ese contrato. Ahí está. Omisión de requisitos, que es lo mismo, carencia de las condiciones o requisitos necesarios para su validez. ¿Cierto? Mucho cuidado. Nulidad, si quieren llamarlo así, igual cero. Cero sin valor. Sin valor, acto jurídico sin valor, jamás nació a la vida jurídica. Y si jamás nació a la vida jurídica, no generó efectos jurídicos. Manejémoslo por ahí, por favor, chicos. ¿Ya? Nulidad sinónimo de cero. Cero sin valor. Nulidad, entonces, acto jurídico sin valor legal alguno. Jamás existió, jamás nació a la vida jurídica, por tanto, no generó efectos jurídicos. Y si los hubiera generado, por el mal uso que se hizo de ellos, y declarara la nulidad por autoridad judicial, los efectos se retrotraen hasta donde nació el acto nulo, no interesando si intervienen terceras personas que más adelante les vamos a ver. Por favor, bien. Vean, ¿cuáles son las características de la nulidad? Se considera incita en el mismo acto, es decir, nació muerto en el mismo acto. Nació muerto. Teóricamente, ojo, no existe la necesidad de que sea declarado o juzgado. Por eso se entiende que es siempre de pleno derecho. Y esos términos los utiliza nuestro propio Código Civil, ¿no? Será nulo de pleno derecho. Bajo nulidad de pleno derecho. Teóricamente sí. Pero toda nulidad, chicos, debe ser declarada judicialmente. Debe ser una autoridad judicial la que previo un debido proceso ya declare la nulidad de un acto jurídico. ¿Listo? Bien. Veamos. Ahora bien, nos vamos a encontrar, tanto teórica como objetivamente, nos vamos a encontrar con dos clases de nulidad. La nulidad absoluta, ¿sí?, va a ser aquel en el que concluyan la carencia de los requisitos de validez. Por tanto, como les decía, nulo, sin valor, no nacieron a la vida jurídica. No sirve. Todo lo que se haya hecho no va a servir, no va a tener ninguna utilidad y menos va a tener algún valor legal. Nulidad absoluta. A la nulidad relativa, llamada también anulabilidad, ¿sí?, tanto la doctrina como la norma civil, si bien reconoce que existen vicios internos dentro del acto jurídico, mientras no se declaren judicialmente nulos, se van a considerar válidos y pueden ser subsanables o confirmables. Por eso se dice anulabilidad. Actos jurídicos que si bien pueden contener algunos vicios, mientras el juez no los declare nulos, van a ser considerados válidos o en su caso puedan ser subsanados. Ejemplo, anticipándome para que quede clara la diferenciación. Si yo como esposo me constituyo en vendedor de un inmueble
y ese inmueble ha sido adquirido dentro de la vigencia matrimonial, suscribo el contrato con el comprador o los compradores, protocolizamos ese contrato para su registro en derechos reales. ¿Derechos reales va a observar? ¿No va a observar? Sí, doctor, lo observa por la ¿Qué va a observar? firma que no está la esposa. Ah, ya, perfecto. Ese acto jurídico que es realizado como esposo, ¿será nulo o será anulable? Anulable. Anulable, doctor. ¿Por qué será Hasta, anulable? hasta que se fije la firma de la esposa, lo puede ella Ah, realizar. entonces, a ver, analicemos. Si la nulidad me dice que concurre cuando el acto jurídico, en este caso el contrato que he firmado como vendedor, careciera de los elementos, de los requisitos o las condiciones necesarias para su validez, pero en el contrato que he firmado hay capacidad, tengo capacidad, hay consentimiento, buena fe, perfecto, he aceptado, el objeto es lícito y realizable además, lo propio que la causa, y la forma del contrato de compra-venta es indistinto, bien privado, bien público. ¿Cumple o no cumple con los 5 requisitos? Sí, doctor. Cumplo. Entonces no podría alegar nulidad. Veamos la anulabilidad. El contrato es válido mientras no se declare judicialmente, pero tiene un vicio interno, tiene alguna irregularidad interna. Claro que sí. Al ser ganancial, se requiere la aceptación o la firma de la esposa. ¿Puedo subsanar este contrato? Sí, doctor, se puede. Lo puedo subsanar. Una minutita complementaria con la aceptación y firma de la esposa y ese trámite va a entrar sin lugar a dudas al registro de derechos reales. ¿Cierto? Entonces, es un vicio, es una irregularidad que es confirmable y que se puede subsanar. Por tanto, el contrato adquiere plena validez total y los efectos que éste genere están reconocidos por norma. En cambio, la nulidad absoluta, conocida como nulidad, ¿sí?, se va a presentar cuando nosotros no respetemos los requisitos, las condiciones necesarias para darle la validez a ese contrato. Le va a faltar algún requisito, ¿no? Y no tenemos que olvidar que cuando vimos el requisito del consentimiento, este requisito puede conllevar 3 vicios. Vicios del consentimiento. El error, el dolo y la violencia. El error, dijimos, se puede clasificar en 3 clases. Error esencial, error sustancial y error de cálculo. El cálculo es subsanable. La sustancia, vamos a ver si encaja, valga el término, dentro de las causales de nulidad o las causales de anulabilidad, lo propio que el error esencial. ¿Ya? Esencial. Ok. Veamos entonces. ¿Qué dice la doctrina con respecto a la nulidad? Es una falta grave en contra de la ley. Es no respetar lo que dice la ley, dice la doctrina. Es una falta grave contra la moral. Ojo, uso sí, costumbres. Y es una falta grave al ser contra la ley, lógicamente contra el orden público. Causa la ilicitud del contrato. Ese contrato es ilegal. Y si es ilegal, no sirve, dice la doctrina. Además,
dentro de las causales de nulidad reconocidas por la doctrina, dice que este es nulo cuando el objeto es ilícito. Claro que sí. Por eso el objeto como requisito del contrato, habíamos dicho, debe cumplir con otros dos requisitos. El ser lícito y el ser determinable o realizable. ¿Cierto? Estamos en plena coincidencia y concordancia con lo que nos dice la doctrina. Y finalmente nos dice la doctrina que la nulidad va a proceder ante la ausencia de elementos esenciales o los establecidos por ley para cada caso concreto. Lógico. Elementos esenciales, hablamos de requisitos imprescindibles. ¿Va a ser nulo? Sí, señor, va a ser nulo. ¿Ok? Veamos, vamos a dejar de compartir acá. Veamos qué es lo que establece el Código Civil con respecto a las causales de nulidad. ¿Y por qué hago esto, chicos? Hago esto porque cuando alguna vez se topen con procesos de nulidad de contratos, toda nulidad invocada en mi demanda debe estar reconocida por ley. No puedo inventarme causales de nulidad. ¿Ya? Toda nulidad de contrato, que no es lo mismo que nulidades procesales, pero que sí que siguen el mismo camino, tiene que estar reconocida por ley. Solo así voy a poder invocar la nulidad de un contrato. El artículo 549, que también debe ser un precepto especialísimo para ustedes, y lo es para todos nosotros, ¿no? Nos va a decir cuáles son los casos de nulidad de un contrato. Fíjense, numeral 1, por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por ley como requisito de validez. Listo. El numeral 1, en cuanto a la nulidad, me está diciendo que cuando mi contrato no tenga objeto, o si lo tuviere, sea ilícito o indeterminable, es nulo. ¿Cierto? Y me está diciendo además que si faltara la forma o le hubiera dado una forma distinta a lo que el 491, 492 me dice, el contrato va a ser nulo. ¿Cierto? Y el numeral 2, que habla del objeto, de los requisitos que debe cumplir, es decir, licitud y determinación, me está diciendo que el contrato va a ser nulo. Lo propio que en el numeral 3, ilicitud de la causa, ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. De ahí que he sido muy reiterativo en los requisitos del contrato, porque debemos cuidar, y como bien decía la noción o definición, un contrato va a ser nulo, un acto jurídico va a ser nulo, cuando éste carezca de las condiciones, de los requisitos imprescindibles, elementales, necesarios para su validez, sean de forma o sean de fondo. Y ahí lo tiene, previsto en la norma sustantiva civil, de forma expresa en el artículo 549. 4. Por error esencial. Ahí está uno de los vicios del consentimiento. El error esencial recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. ¿Ya? Muchos dicen, el error esencial en un contrato es aquel que recae sobre la naturaleza del objeto del contrato. Entonces, cuando haya ese vicio del consentimiento llamado error y en su subclasificación el error esencial, estamos hablando de que procede un caso de nulidad. Me vendió gato por liebre, quiere decir, objeto del contrato, naturaleza del objeto. Y 5, en los demás casos que la misma ley determina. Debe ser expresa, chicos. ¿Ok? Esas son las
causas o casos de nulidad del contrato. Y si ustedes hacen un análisis, es que definitivamente la noción tiene toda la razón. Por carecer el contrato de los requisitos para la validez o por haber omitido algunos requisitos que le dan la validez plena al contrato. ¿Cierto? Entonces, vamos a tener mucho cuidado, especialmente cuando empecemos a elaborar los contratos. ¿Puede haber una nulidad total o parcial del contrato? ¿Sí? Sí, puede haber. El 550 nos dice, la nulidad parcial del contrato o de una o más de sus cláusulas no acarrea la nulidad total, a menos que esas cláusulas expresen el motivo determinante del convenio. Cuando llegamos a juicio por alguna nulidad, por lo general, no estoy diciendo que siempre es así, por lo general buscamos la nulidad íntegra. ¿Para qué? Para no acarrear vicios que más adelante nos podrían generar otra nulidad. De ahí que hay procesos judiciales en juzgados que en determinado momento el juez acá le dice se declara la nulidad de tal cláusula. Continúa el proceso sobre el mismo contrato y más allá, advertido de que también es nulo tal, finalmente llegan a la nulidad íntegra. Y eso es una pérdida de tiempo fatal. Lógicamente hay que analizar bien llegado el momento cuándo voy a proceder a la nulidad total de un documento para poder formular una demanda que no la voy a perder, tiene que ser el horizonte, que no la puedo perder, y de ahí que tengo que realizar un minucioso análisis de lo que pueda ocurrir en un proceso judicial, o si finalmente estoy en la realidad frente a una nulidad, o estoy de pronto frente a una anulabilidad. ¿Ya? De ahí que es importantísimo que manejemos, así como los anteriores artículos que les había recomendado, el artículo 549 del Código Civil. Bien. Un aspecto importantísimo. ¿Quiénes pueden, quiénes están legitimados, habilitados, si vale el término? Y esto, chicos, son preguntas de examen, ineludiblemente. ¿Quiénes están legitimados? ¿Quiénes están habilitados para poder demandar la nulidad? Cualquier persona, La persona. que acredite, que acredite o tenga interés legítimo. Lo que quiere decir que en mi demanda, cuando vaya a plantear una nulidad, yo debo, como abogado de la parte demandante, acreditar y respaldar suficientemente el interés legítimo que le mueve a demandar. Dice cualquier persona, es cierto, pero esa cualquier persona tiene que acreditar el interés legítimo en la nulidad de ese contrato. ¿Ya? De pronto se podría estilar que quien pudiera demandar una nulidad tendría que ser la parte afectada, la víctima, como quieran llamar. No, el Código Civil establece que la nulidad puede ser planteada o demandada por cualquier persona, pero que tenga interés legítimo. Y en la práctica legal, este interés debe acreditarse. Bien, voy a cortar acá, por favor. Estamos a menos de 1 minuto. Y en 2 segundos les paso el nuevo link, ¿ok? Gracias, doctor. Sí, está bien.